¿Cuáles son las perspectivas económicas para Uruguay 2022? Esto lo vamos a estar dialogando con Ignacio Munjo, director de Ceres. En el día de ayer se presentó las perspectivas económicas justamente por parte del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Munjo, bienvenido, ¿cómo anda? Buenos días, un gusto estar acá como siempre. Gracias. Muchas gracias. Bueno, se previó un 3,1% de crecimiento de la economía, lejos de los números que se proyectaban en la pandemia. Y ahora justo que hablábamos con el doctor Bañulo y esta nueva variante, está todo relacionado, ¿no? ¿Qué variables se han tomado para establecer ese 3,1%? Sí. Lo primero que hay que tener siempre presente, que Uruguay se ve muy influenciado por lo que pasa a nivel global y a nivel regional con nuestros vecinos. La economía uruguaya está muy vinculada financieramente con el mundo y con la región. Este año tuvimos un año favorable desde el punto de vista de factores externos como precios internacionales de alimentos que han favorecido la producción agropecuaria, también tasas de interés prácticamente nulas en el mundo, algo históricamente raro. El año que viene va a cambiar un poco eso y se espera ya que las tasas de interés, o sea, el costo del financiamiento para Uruguay, que eso es muy importante porque el gobierno se tiene que financiar porque tenemos déficit, las empresas necesitan financiarse en el exterior para tener más inversión, va a subir un poco porque se está previendo que esta situación de tasas tan bajas anormal se empiece a normalizar, digamos. Por el lado de la región tenemos una situación muy complicada en Argentina, muy complicada, no se termina de solucionar este problema y va a estar lidiando con una negociación durísima con el Fondo Monetario Internacional todo el año en la Argentina. Y Brasil, que este año había tenido un rebote importante de la pandemia, el año que viene se enfría fuerte, o sea, va a crecer muy poco en un año electoral también muy complicado en Brasil. Por lo tanto, a nivel global y regional no nos ayuda mucho el año que viene, pero a pesar de ello, y esto es lo relevante para nosotros, a pesar de ello, Uruguay va a tener un buen año el año que viene, por factores que ya están en algún sentido jugados. Por ejemplo, las obras de la segunda planta de celulosa, que van a tener su pico máximo de actividad en el primer semestre del año que viene, tanto en materia de inversión en la obra como en materia de empleo generado por la obra. Eso genera un impulso sin duda para el año que viene importante, que se le suma al impulso del sector agroexportador industrial, que con la conjunción de precios internacionales favorables en todos los productos agroexportables del país, mantiene el impulso que viene teniendo este año y genera un crecimiento para el año que viene. Y el último factor relevante es el turismo, ¿no? Obviamente sujeto a que todo se mantenga en la situación actual, pero se está abriendo un sector que estuvo cerrado este año. Y cuando uno va a comparar lo que va a ser la próxima temporada con la que tuvimos este año, naturalmente va a ser mejor, porque estamos comparando con una base prácticamente nula. No llegará a niveles prepandemia. No va a llegar a niveles prepandemia, fundamentalmente por lo caro que está el Uruguay en relación a Argentina, a niveles récord, ¿no? Esto es una preocupación que no es solo para el turismo, sino para el comercio también. Ese es el otro gran tema que mencionan, ¿no? Lo que es la inflación. No es solo la inflación, sino es la paridad cambiaria del tipo de cambio, la combinación tipo de cambio-inflación de Uruguay en relación a Argentina con el dólar blue, no con el dólar oficial. Sí. Por lo tanto, nos deja, en promedio, estamos 55% más caro que las paridades históricas con Argentina. Entonces, imagínense... Y con las trabas que sigue poniendo Argentina, como la tarjeta de crédito. O sea, igual los argentinos iban a venir poco porque están mal económicamente, ¿no? Los argentinos que vienen son los que vienen de todas formas y van a ser... O no, sin financiación de tarjeta de crédito. Van a ser importantes, los brasileños también. Hay un público importante de Brasil que no responde tampoco al diferencial de cambios. Uruguay está también muy caro con respecto a Brasil. Lo que sí hay que tener presente es que va a haber muchos uruguayos que van a elegir fuera del país también ir de vacaciones porque es más barato, así de simple. Por lo tanto, va a ser una temporada no tan buena como las anteriores, pero como la de este año fue inexistente prácticamente, nos va a dar un impulso para concretar este crecimiento de 3% del año que viene, que no es malo para una situación regional muy complicada. De todas formas, y este dato es importante, si se concreta el 3,1% del año que viene, una vez terminado el 2022, Uruguay todavía no estaría recuperando los niveles que hubiera estado sin pandemia, ¿no? O sea, Uruguay tiene todavía un camino por recorrer para que la economía entre en una senda de crecimiento que sea prolongada a lo largo de varios años y sostenible, que ahí viene de la mano de reformas de fondo que se están procesando y que, como decíamos ayer,
se tiene que concretar el año que viene, que es un año bisagra. Eso, ustedes mencionan que es un año bisagra, pero ¿en base a qué? ¿Qué es lo que puede hacer la diferencia? Y hay un hito, porque puede ser un hito histórico para el país, que es la concreción del TLC, Tratado de Libre Comercio con China. A lo largo de los últimos años, digamos, de la vuelta a la democracia hasta ahora en Uruguay, cada gobierno ha tenido como un hito. Es muy difícil que un gobierno tenga más de un gran hito. Por ejemplo, el primer gobierno de Sanguinetti, la ley forestal, que hasta el día de hoy estamos viendo los resultados, o la ley de zonas francas, que ha generado todo un sector. El primer gobierno, el gobierno de Lacalle Herrera, la ley de puertos. El segundo de Sanguinetti, la reforma de la seguridad social. El gobierno de Valle, la modernización del sistema financiero. Siempre hay algún hito. El gobierno de Tabaré Vázquez, el plan Ceibal. El gobierno de Mujica, la energía eólica, la transformación productiva de la producción de energía eólica del país. El segundo de Vázquez es más difícil encontrar uno. Estaba el TLC, porque recordemos que en octubre del 2016, una comitiva enorme del Uruguay, presidida por el propio Vázquez, ¿no? Fue a Beijing, fue recibido por el propio Xi Jinping, el presidente chino, que anunció Uruguay que iba a avanzar hacia un tratado de libre comercio, que los hechos después lo fueron postergando, y 5 años después, en octubre del 2021, vuelve a aparecer con fuerza sobre la mesa en un contexto uruguayo parlamentario distinto, donde hoy sí hay apoyo parlamentario cuando en aquel momento no había, y en un contexto, y esto es muy importante, del Mercosur distinto. Eso. En aquel momento no estaba dado en aquel momento el TIC, hoy sí está, fundamentalmente por Brasil, que nos da ahí de forma implícita, porque Brasil nunca lo da explícito, pero de forma implícita, una bendición para avanzar con China. Ignacio, ¿cómo se puede hablar de crecimiento, y también lo ato al tema del TLC con China, cuando hay problemas en el empleo? Y ahí te pregunto, el TLC con China, uno de los riesgos podría ser una contracción del empleo por el impulso en la automatización, la reducción, digamos, de algunos puestos existentes, se crearán otros, pero bueno, el balance igual se dice que podría haber pérdidas de trabajo. Y a todo esto también con el crecimiento proyectado. ¿Cómo se puede hablar de una recuperación o crecimiento cuando hay más personas sin trabajo y los que trabajan ganan menos? Porque también ha habido pérdida salarial. El tema del empleo es una gran preocupación que nosotros tenemos hace mucho tiempo y que va a estar en algún sentido escondido en aspectos específicos asociados con UPM, con la obra de UPM. En este momento se emplean 6.000 puestos de trabajo en la obra y se van a seguir empleando a lo largo del primer semestre. Eso es una inyección importante en el mercado de trabajo. Una vez que se termine la obra y empieza a funcionar, se van a generar 4.000 empleos directos y se dice por parte de los estudios que se han hecho 6.000 indirectos por UPM. Pero una vez que termine ese ciclo, no es que todos los años se van a generar esa cantidad. Va a ser de una vez, y una vez que termine, supongamos 2023-2024, que esté funcionando ya no va a haber de vuelta otra y otra y otra. Entonces ahí es donde yo veo el gran problema de la automatización. Porque hoy tenemos una obra muy grande para el país, que está en proceso de construcción, y cuando empieza a funcionar, que también va a generar el empleo por el funcionamiento, que cuidado, va a ser distinto, no son los mismos 6.000 empleos que están hoy trabajando en la construcción que los que van a estar trabajando en el funcionamiento de la planta y la distribución de la madera para llegar ahí. Son otros puestos de trabajo diferentes, distintas personas, ¿no? Estamos hablando. Ahora, cuando se acabe todo eso, la automatización que sigue latente, calladita, metiéndose como un virus por todos lados, y las empresas toman decisiones permanentemente, hacen que, por ejemplo, un dato que mostrábamos ayer, hoy la producción industrial en Uruguay está 25% arriba de los niveles prepandemia. La producción total de la industria. Ahí hay mucho de la industria frigorífica, la industria láctea, que son sectores que están teniendo una expansión grande, la agroindustria. Ahora, cuando uno ve los empleos en la industria, está en los mismos niveles prepandemia. O sea, se recuperó el empleo, pero se produce 25% más. No hay un 25% más de empleo. Son los mismos igual empleados. Hubiera pasado con o sin TLC. Lo que yo digo es que hoy las empresas producen más contratando menos. O producen lo mismo contratando menos. Por lo tanto, el mercado de trabajo va a estar este problema permanentemente. Ahora, eso no implica que la economía no pueda crecer. Y eso no implica que el TLC con China específicamente tenga un impacto negativo en el mercado de trabajo. Porque con o sin TLC, y esto es clave entenderlo, con o sin TLC, el impacto de la automatización va a estar igual, que ya lo estamos viendo. Yo recuerdo perfectamente que en el 2016, cuando Uruguay anunció que iba a avanzar con China en un TLC, la central sindical salió a decir, corren el riesgo 100.000 puestos de trabajo de personas que están empleadas en sectores que compiten con importados de China.
Nosotros en aquel momento dijimos, cuidado, vamos a hacer los números porque veamos esos puestos de trabajo cuán automatizables son, o sea, porque con o sin TLC corren riesgo igual. Hoy son 40.000 esos 100.000, o sea, ya se perdieron más de la mitad de esos puestos de trabajo sin TLC. Por lo tanto, no es la protección actual la que te da una tarifa al ingreso de productos chinos, primero porque entran igual, y segundo porque las empresas en esos sectores cada vez automatizan más, porque son sectores que tienen tareas que son industriales, que a veces rutinarias, que se pueden automatizar, son de las más fáciles de automatizar. En otras palabras, la protección histórica y preocupación histórica de un acuerdo con China ante el empleo que podría sufrir está sobreestimada y no está bien enfocada con lo que está pasando hoy en el mundo. Por lo tanto, si nos tiene que preocupar algo de China, son otras cosas, no tanto los puestos de trabajo que se puedan perder. Sí nos puede preocupar, y esto es a mí lo que más me preocupa, es solo firmar un TLC con China es generar una dependencia muy grande de nuestra producción a China y no generar al mismo tiempo otros mercados en el Asia. ¿Y no se puede también dar una suba de precios interna? Porque ya lo hemos vivido en otros casos. Se puede dar si una caída de precios internas si se empiezan a importar sin pagar aranceles productos chinos que hoy están... Imagínense que hoy tenemos muchos productos chinos que estamos comprando. No, y al revés, nos pasa con la carne. Se va tanta carne que después acá no la podés comprar. O sea, hay como una cantidad hoy de se va mucha que carne que todavía tiene que pagar arancel. O sea, si esa carne no tuviera que pagar arancel, claro, hasta podría tener un... O sea, creo que los beneficios, y esto lo dije en el 2016, 2017, está publicado en los distintos medios de prensa, o sea, no estoy diciendo nada nuevo que ya decía en aquel momento. Uruguay se favorece ampliamente con un TLC con China, mucho más grandes son los beneficios que los costos, por lo tanto, es un hito, te digo, es una gran oportunidad que tenemos. No tiene que ser la única, Uruguay tiene que en ese marco intentar otros mercados también llegar a acuerdos. Ahí está, y vos mencionabas los mercados árabes. ¿Cuán cerca o lejos estamos? Porque cuando uno habla de economía, habla de números, pero también de temas culturales, de contactos. Últimamente, ¿cómo estamos trabajando ahí? Yo he tenido en los últimos años una relación importante con el mundo árabe, primero por curiosidad, después porque empecé a conocerlo y a darme cuenta de que son, fundamentalmente, estamos hablando de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes con Dubái a la cabeza, con mercados que están creciendo de una forma gigantesca, con recursos que les sobran y hay 3 factores que hacen que ese mercado sea muy importante para el Uruguay. Y teniendo como base que prácticamente no le exportamos nada, es bajísima la proporción de productos uruguayos que llegan con respecto al potencial que tiene. 5 millones de dólares, ¿no? En lo que va de enero a junio, 5 millones, si uno considera, en el año son más o menos 50 en un año normal. Este año va sumando eso, pero está creciendo. Justo hablaba con el embajador, ahora de mañana me mandaba un mensaje del embajador de Uruguay en Arabia Saudita, en realidad diciéndome que se están concretando nuevas operaciones y es una gran alegría, pero todavía el espacio para crecer es gigantesco. ¿Y por qué digo esto? Primero, porque son países que tienen recursos infinitos de petróleo que se han duplicado su precio en el último año, pero que son conscientes que el petróleo algún día, y esto no es muy lejano, va a dejar de ser un recurso tan valioso, por lo tanto tienen fecha de caducidad este recurso enorme. Entonces están trabajando a contrarreloj y al mismo tiempo tienen un liderazgo muy fuerte porque el sistema político que los gobierna es autoritario, hay que decirlo, es así. Entonces dan una orden, una agenda clara de apertura, de inversión extranjera, de diversificar la economía. Los tiempos son otros, ¿no? No hay discusiones. No hay parlamento. Es arriba, y son países que son arriba de un desierto, o sea, es arena y desierto y están creando una civilización arriba del desierto, todo artificial. No hay alimentos, no hay nada, todo tiene que ser importado y están generando un mercado de alto nivel, de alto poder adquisitivo. Están creando obras nuevas que en los próximos años van a necesitar productos de alimentos de calidad, como los nuestros. Entonces hay que posicionarse ahí porque el crecimiento que va a tener esto en los próximos años es muy grande. Y la buena noticia es que no es necesario ni siquiera hablar de un TLC, con todos los problemas que puede traer un TLC, sino que no hay trabas, no cobran tarifas el comercio exterior porque como no tienen, necesitan comprar. Entonces, ¿qué es cuestión ahí? De ir, hacer la relación, generar el vínculo comercial y abastecer al mercado y ir creciendo con eso. Ahí el gobierno tiene un rol que jugar para posicionarse como señal, pero el sector privado es el que tiene que llevar la posta para ir, generar la relación, vender, mejorar las condiciones y avanzar. Ahí yo veo genuinamente, y esto lo he explorado personalmente, hace un mes estuve ahí recorriendo Riad, recorriendo Dubái,
hay muchas oportunidades que van mucho más allá de China, ¿no? Es el Medio Oriente, el Asia. Uruguay tiene que enfocarse hacia ahí. Hay mucho mercado que necesita lo que nosotros producimos. Hay otro tema que no sé si tenés alguna pregunta sobre eso, porque no quiero dejar de hablar de educación, que es el otro gran tema que ustedes plantean también como lo que puede ser un talón de Aquiles en el momento que estamos viviendo coyuntural aquí en nuestro país. Es un tema que ayer nos enfocamos. Todos sabemos los problemas que tenemos en materia de resultados educativos, ni que hablar con las bajas. Hoy es noticia el no cambio, ¿no? Exacto. A pesar de las generaciones en las pruebas internacionales. Los resultados son malos hace mucho tiempo. De hecho, esto es interesante, porque uno siempre tuvo aquella imagen de que Uruguay tenía un gran sistema educativo. ¿Cuándo nos dimos cuenta por primera vez que la verdad era medio un mito? Fue en el 2003, cuando es la primera participación de Uruguay en las pruebas PISA. Primera vez que Uruguay se mide en comparación internacional con el mismo estándar. Y ya a partir del 2003 nos da que la mitad de las personas de 15 años que están terminando ciclo básico y están en algún sentido en la puerta del mercado de trabajo, no tiene la mínima capacidad para insertarse en el mercado de trabajo. La mitad. En el 2003 ya nos daba así. ¿Cómo nos dio en la última, que fue en el 2018? Esto se hace cada 3 años, igual. O sea, no mejoramos nada, en algunos aspectos hasta empeoramos levemente, pero es una situación dramática. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Bueno, que hay una reforma que está latente. O sea, el gobierno tiene una agenda de reforma. De hecho, sugiero que el que hable de esto primero lea el plan de política educativa que presentó hace un par de meses el gobierno, donde se presentan todos los objetivos y las cuantificaciones que se comprometen a tener en el periodo, como nunca yo lo había visto. O sea, objetivo y compromiso cuantificado. Por lo tanto, en el 2024, cuando termine el gobierno, 2025, uno va a poder decir qué pasó con esto, qué te habías prometido, qué pasó con esto. Eso está. Y eso está porque está establecido en la LUC, que el gobierno nuevo se tiene que comprometer a presentarle al Parlamento sus compromisos educativos cuantificables para el quinquenio. Eso creo que es un avance, y por eso yo decía ayer, y repito ahora, que a mí, cuando uno empieza a analizar los 135 artículos en cuestión, a mí los que más me importan son los 34 artículos asociados con la reforma educativa. ¿Por qué? Porque hay que leerlos con mucho cuidado, pero cuando uno los lee, y tiene que irse hasta el año 2016, cuando empezó a funcionar EDUI 21, que es una organización de especialistas en educación de todos los palos, que tuvo en su momento un producto que se llamó Libro Abierto, que se presentó en el Salón de los Pasos Perdidos. Yo estuve presente, yo participé en EDUI 21, tuvo apoyo de todos los partidos, incluyendo el Frente Amplio, en ese evento. Esas recomendaciones que, bueno, cuál es la educación moderna que el país tiene en base a lo que se funciona a nivel internacional, no es ningún misterio. Se plasmó en los programas de muchos partidos, incluyendo parte del Frente Amplio, se presentó ahora y ahora está bajo cuestión en la LUC. Por lo tanto, hay que analizar con mucho cuidado eso, más allá de eslóganes que se escuchan. Yo escucho mucho debate, no veo a este tema de la educación, pero el fundamento en la mesa y debería estar central, porque ahí se juega el futuro del país. Hay un proceso que empezó en el 2016, que está puesto ahí, que hoy está en cuestión y que tenemos que analizarlo como es, no a través de un eslogan, porque en la educación, como decíamos hoy, se juega el futuro del país. Muy rapidito, porque ya tenemos que cerrar. Me gustaría agregar un elemento más que tiene que ver con el déficit, ¿no? El gran tema que hemos discutido tanto, sobre todo en la campaña electoral, que se redujo, pero todavía es alto, 4,8%, es verdad, el contexto de pandemia, etcétera, pero ¿cómo va a jugar también esa variable en esta análisis? En el tema déficit hay algo que es estructural, que es de fondo, que crece permanentemente, que es la parte del déficit de la seguridad social, ¿no? Estamos hablando que es algo que, por más que se haga ajustes, por más que se haga esfuerzos por parte del gobierno para mejorar, crece solo, porque básicamente crece con la esperanza de vida de la gente que cada vez vive más, crece ajustado por la Constitución de la República, o sea, se ajustan las pasividades y no hay forma de que el gobierno lo pueda modificar. O sea, la variable clave ahí es la seguridad social. Es la clave del déficit fiscal, futuro y actual. Hoy es la mitad del déficit y va a seguir siendo cada vez más grande. Lo que ya se viene esbozando como reforma, ¿le parece que va a influir positivamente en esa ecuación? Primero, hay partes de la reforma que son absolutamente centrales y hay partes que son, diría yo, en el mundo ideal. O sea, hoy se presenta una propuesta que habla de, bueno, esta sería el sistema ideal de seguridad social del Uruguay, que obviamente tiene mucho potencial de mejora porque tenemos heterogeneidades y sistemas paralelos por todos lados que se fueron acumulando a lo largo de la historia del país. Lo que yo digo es que ese mundo ideal, perfecto, pero no nos puede trancar tener claro qué es lo que se necesita. Que lo primero que se necesita es
frenar una tendencia insostenible de gasto que viene de la mano de la edad de jubilación. O sea, lo primero que se necesita es que la edad de jubilación refleje que la gente vive más. Hay que aumentar la edad de jubilación de la mano de lo que ha aumentado la esperanza de vida de la gente desde el año 96 hasta la fecha. Mantenemos la edad de jubilación de la reforma anterior, se vive 5 años más. Entonces, solo con eso, dejando todo el resto igual, ya sería un avance. Yo me conformaría solo adaptando la realidad. ¿65 es suficiente? Yo creo que hay que esto lamentablemente no está puesto ahí, pero yo creo que lo ideal sería poner una fórmula que la edad se ajuste con la esperanza de vida automáticamente. Así no tenemos que estar discutiendo reformas cada tanto, sino decir, bueno, si ahora la gente vive un año más, un porcentaje mayor de edad de retiro, y así hay países que lo tienen, automáticamente se va corriendo solo con la esperanza de vida y se hace sustentable un sistema en el cual no se puede pagar con los mismos ingresos mucho más años que vive, por suerte, ¿no? La gente. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con Ignacio Munyo.